En Ciudad Juárez, entre las fábricas y el bullicio de la frontera, vivía Alejandro Morales, un joven de 25 años que trabajaba en una maquiladora. Alejandro era conocido por su dedicación y esfuerzo, siempre buscando una oportunidad para mejorar su vida. Un día, mientras caminaba por las calles del centro después de un largo día de trabajo, Alejandro vio a una joven rubia sentada en un banco del parque, sollozando. Se acercó con cautela y le ofreció su ayuda. La joven, Valeria López, le contó que acababa de dejar a su novio, Carlos, un pandillero rubio que había sido una mala influencia en su vida. Alejandro, conmovido por la tristeza de Valeria, decidió consolarla. La invitó a tomar un café en una cafetería cercana, y allí, entre charlas y sonrisas, comenzaron a conocerse. Valeria se sintió rápidamente atraída por la bondad y sinceridad de Alejandro, y esa misma noche, su conexión fue tan intensa que decidieron pasar la noche juntos. Esa primera cita cambió sus vidas para siempre. Valeria quedó embarazada, y Alejandro, un hombre de principios, decidió hacer lo correcto. Se casaron en una pequeña ceremonia, rodeados de unos pocos amigos y familiares. 9 meses después, nació su primer hijo, un niño hermoso y rubio al que llamaron Daniel Morales. Los meses pasaron y la vida en Ciudad Juárez no era fácil para la joven familia. Alejandro y Valeria lograron rentar una pequeña casa donde vivían con su hijo Daniel. Alejandro era el único que trabajaba, mientras Valeria se quedaba en casa cuidando al niño. Para asegurar el sustento de su familia y pagar la renta, Alejandro trabajaba muchas horas extras, incluso de noche, lo que le dejaba muy poco tiempo para ver a Valeria y a Daniel. Una tarde, después de un agotador turno nocturno, Alejandro regresaba a casa con la esperanza de descansar un poco. Mientras caminaba por su calle, vio a lo lejos a Carlos, el exnovio de Valeria. Le pareció extraño verlo cerca de su casa, pero no le dio mucha importancia, pensando que quizás estaba de paso. Al llegar a casa, Alejandro notó que Valeria estaba preocupada. Se lo comentó, pero ella no quiso decirle nada concreto. Solo le dijo que parecía muy cansado por tanto trabajo. Valeria, reconociendo el esfuerzo incansable de Alejandro, decidió compensarlo esa noche. Preparó una cena especial y después de acostar a Daniel, le ofreció a Alejandro una noche de intimidad, esperando aliviar su estrés y fortalecer su vínculo. A pesar de la preocupación que había sentido por ver a Carlos, Alejandro se dejó llevar por el cariño de Valeria y disfrutó de esa noche de descanso y cercanía. Después de esa noche de intimidad, Valeria le confesó a Alejandro que estaba embarazada de nuevo. La noticia llenó a Alejandro de una mezcla de felicidad y preocupación, sabiendo que su familia crecería y también sus responsabilidades. Los siguientes 9 meses pasaron rápidamente, con Alejandro trabajando aún más horas para asegurar que pudieran cubrir los gastos adicionales. Finalmente, Valeria dio a luz a una niña hermosa y rubia a la que llamaron Isabela. Alejandro estaba encantado con su nueva hija, aunque en el fondo le pareció extraño que Isabela no se pareciera en nada a él. Sin embargo, decidió no darle importancia, atribuyéndolo a la herencia genética de Valeria y concentrándose en trabajar más duro para sostener a su familia. Con Isabela en la familia, los gastos aumentaron significativamente. Alejandro se encontró trabajando aún más horas, prácticamente viviendo en la maquiladora. Sus turnos se extendían a lo largo de la noche y, a menudo, llegaba a casa solo para dormir unas pocas horas antes de regresar al trabajo. Esto lo mantenía alejado de Valeria y sus hijos, y cada vez pasaba menos tiempo con ellos. A pesar de las largas horas de trabajo, Alejandro seguía luchando para que el dinero alcanzara para todos los gastos. La renta y las necesidades de sus 2 hijos, Daniel e Isabela, dejaban sus finanzas al límite. Valeria veía que gran parte del dinero se iba en pagar la renta y consideraba que sería mejor invertir ese dinero en una casa propia. Sin embargo, el crédito de Infonavit de Alejandro no era suficiente para comprar una casa. Un día, Valeria le dijo a Alejandro que su madre quería hablar con él. Alejandro aceptó, aunque un poco nervioso, no sabía qué esperar. La madre de Valeria, doña Rosa, tenía una propuesta que podría cambiar su situación. Doña Rosa vivía en una casa de una sola planta y sugirió a Alejandro que construyera una segunda planta encima de su casa.
De esa manera, se ahorrarían el dinero de la renta y tendrían un hogar propio. Además, doña Rosa les aseguró que, siendo Valeria su única hija, la casa eventualmente les pertenecería cuando ella muriera. Alejandro, aunque al principio dudoso, vio el sentido en la propuesta de doña Rosa. Construir una casa arriba de la de doña Rosa les permitiría ahorrar significativamente y brindarles una estabilidad que hasta ahora no habían tenido. Alejandro y Valeria discutieron la idea durante varios días, evaluando los pros y los contras. Alejandro decidió tomar un préstamo en su trabajo y, además, solicitar otro en el banco para poder financiar la construcción de la casa sobre la vivienda de su suegra. Con estos fondos, la construcción avanzó rápidamente y, finalmente, la casa quedó terminada. Aunque Alejandro estaba lleno de deudas, sentía que el sacrificio había valido la pena. Sin embargo, lo verdaderamente malo para Alejandro apenas comenzaba. Una vez que se mudaron a la casa construida arriba de la casa de doña Rosa, Valeria le confesó a Alejandro algo que lo dejó en shock. Con una frialdad que él nunca había visto en ella, Valeria le dijo que ya no sentía nada por él y que debían separarse. Además, le exigió que se fuera de la casa. Alejandro, atónito y sin entender el motivo de esta decisión repentina, intentó hablar con Valeria, buscando una explicación. Pero Valeria se mantuvo firme, insistiendo en que su decisión era irrevocable. Alejandro, aún procesando el golpe, no podía comprender cómo habían llegado a ese punto. Pero Valeria, acabamos de construir esta casa juntos. Hice todo esto por ti y por nuestros hijos. ¿Qué está pasando?, preguntó Alejandro con desesperación. Lo sé, Alejandro, y te agradezco todo lo que has hecho. Pero mis sentimientos han cambiado. No puedo seguir viviendo una mentira. Es mejor para ambos si te vas, respondió Valeria, sin mirarlo a los ojos. Después de ser expulsado de la casa por la policía, llamada por doña Rosa, Alejandro se encontraba en una situación desesperante. Había invertido todo su esfuerzo y dinero en la construcción de la casa solo para ser dejado lleno de deudas y sin hogar. Estaba devastado por la traición de Valeria, pero lo peor aún estaba por llegar. Poco tiempo después, Valeria lo llamó por teléfono. Con voz fría y sin ningún rastro de compasión, le dijo que no buscara pelear la custodia de los niños. Luego, le hizo una confesión que destrozó lo poco que quedaba de su corazón. Alejandro, los niños no son tuyos. Cuando nos conocimos, yo ya estaba embarazada de mi exnovio, Carlos. Él no podía hacerse cargo de mí en ese momento, así que accedí a pasar la noche contigo para que pensaras que Daniel era tu hijo. Y cuando trabajabas tantas horas, Carlos venía a casa y pasábamos días juntos. Isabela también es hija de Carlos. Hice lo mismo para que creyeras que ella era tuya. Alejandro, atónito, sintió cómo su mundo se derrumbaba. No solo había sido traicionado por Valeria, sino que también había vivido una mentira. Los niños, a quienes amaba profundamente, no eran suyos biológicamente. Para colmo, Valeria le informó que Carlos ya estaba viviendo con ella y los niños en la casa que Alejandro había construido con tanto esfuerzo. Una vez que Valeria colgó, Alejandro se quedó sumido en una tristeza abrumadora, cuestionándose si todo había sido un plan desde el principio. ¿Habían Valeria y su madre conspirado para que él construyera la casa solo para proporcionarle una vivienda a Valeria y Carlos? Esta revelación dejó a Alejandro en un estado de desesperación. Se sentía traicionado y utilizado. Todas sus esperanzas y sueños se habían desmoronado.